esta noche quiero hacer una presentación en la continuidad del tema sobre los 144,000. Quiero hablarles en cuanto a las puertas de perla del libro de Apocalipsis. Sin embargo, antes de que estudiemos este tema, quiero pedirles que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por el maravilloso día que nos has concedido. Gracias por tu protección. Gracias por la seguridad de tu presencia. Y gracias porque tú has prometido que a donde se reúnen 2 o 3 en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos. Somos más que 2 o 3 aquí esta noche. Y por eso sabemos que tú nos bendecirás. Te pido, Señor, que nos des mentes claras y nos des corazones tiernos para escuchar tu voz y obedecer tu palabra. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias juntamente conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 7. Apocalipsis, el capítulo 7. Y quiero empezar leyendo en el versículo 4. Y voy a leer hasta el versículo 8. Apocalipsis 7 y el versículo 4 hasta el versículo 8 dice lo siguiente. Y oí el número de los señalados. 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados. De la tribu de Gad, 12,000 señalados. De la tribu de Aser, 12,000 señalados. De la tribu de Neftalí, 12,000 señalados. De la tribu de Manasés, 12,000 señalados. De la tribu de Simeón, 12,000 señalados. De la tribu de Leví, 12,000 señalados. De la tribu de Isaacar, 12,000 señalados. De la tribu de Zabulón, 12,000 señalados. De la tribu de José, 12,000 señalados. De la tribu de Benjamín, 12,000 señalados. Tenemos aquí una lista de los hijos de Jacob. Y ustedes dicen inmediatamente, no todos los que están aquí fueron hijos de Jacob. Por ejemplo, Manasés no fue hijo de Jacob, fue hijo de José. Y no todos los hijos de Jacob están presentes en esta lista, porque falta uno del cual hablaremos Dios mediante mañana en la mañana, que es el hijo que se llama Dan. Y mañana vamos a estudiar por qué razón no aparece en la lista Dan. Pero yo quiero que ustedes noten que en Génesis 49 Jacob adoptó a Efraín y a Manasés. Así que se pueden contar Efraín y Manasés como hijos de Jacob, adoptados por él, aunque eran hijos de José. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis, el capítulo 21, y quiero empezar leyendo en el versículo 10. Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 10. Acabamos de leer los nombres de los 12 hijos de Jacob, que constituyen el grupo que se conoce como los 144,000. 12,000 de cada una de las tribus que llevan el nombre de los hijos de Jacob. Ahora quiero que noten a dónde se encuentran los nombres de esos hijos de Jacob. Apocalipsis 21 y empezando en el versículo 10. Y llevóme en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios. Y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Y ahora viene el versículo clave. Y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos
que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora, hermanos y hermanas, yo quiero que ustedes noten que esa lista de los hijos de Jacob en Apocalipsis 7, esa lista que tiene 12,000 sellados de cada una de las tribus que llevan los nombres de los hijos de Jacob, esos nombres se encuentran grabados en las puertas de la Nueva Jerusalén. Y quiero que noten que en cada puerta se halla un ángel. ¿Y saben por qué está el ángel allí? Para dirigir a las personas a entrar por la puerta que le corresponde. Y también para chequear el ID de los que llegan a la ciudad. Y por si acaso alguno dice, ¿cómo así, pastor? Recuerden que en el huerto del Edén Dios colocó ángeles para impedir que Adán y Eva entraran al huerto. Aquí los ángeles están en las puertas para admitir a los redimidos del Señor. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿quiénes eran aquellos cuyos nombres están escritos sobre las puertas de la santa ciudad Nueva Jerusalén? Recuerden que esos nombres van a estar inmortalizados por la eternidad. Es decir, esos nombres de los hijos de Jacob van a estar allí por la eternidad como un tremendo testimonio en cuanto a la gracia de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué clase de personas eran estos cuyos nombres se encuentran grabados en las puertas de la santa ciudad, como dice aquí, la Nueva Jerusalén? Hermanos y hermanas, cuando nosotros examinamos la historia de estos hijos de Jacob, es una historia lóbrega, una historia oscura, una historia de rebelión contra Dios. Permítame compartir con ustedes algunas de las características de estos cuyos nombres están inmortalizados en las puertas de la ciudad, de la santa ciudad de Jerusalén, por toda la eternidad. Nosotros sabemos que los hijos de Jacob eran envidiosos y estaban llenos de riña. Ustedes recuerdan que constantemente tenían envidia de su hermano José, especialmente cuando su padre le concedió ese manto de muchos colores. Se llenaron de envidia, es decir, eran envidiosos. Además de eso, la Biblia nos dice que eran unos mentirosos. Imagínense ustedes, por años ocultaron de su padre la verdad en cuanto a lo que había pasado con José. Y es más, no solamente ocultaron la verdad, sino que abiertamente le mintieron a su padre en cuanto a lo que había sucedido con José. Entre esos hijos de Jacob habían asesinos, individuos vengativos. Imagínense ustedes, por ejemplo, Simeón y Leví, dos de esos hijos cuyos nombres están en las puertas de la ciudad, inmortalizados por los siglos de la eternidad, nunca para ser quitados esos nombres de las puertas. Ustedes conocen la historia, había un príncipe de una ciudad pagana que se llamaba Siquem, y este príncipe tenía el nombre de la ciudad, Siquem, y él tuvo relaciones premaritales con Dina, la hermana de los hijos de Jacob. Ahora, ellos no les gustó nada este asunto, especialmente Simeón y Leví. Así que Siquem amaba a Dina y le dijo a los hijos de Jacob y a Jacob, nosotros queremos casarnos, Dina y yo queremos casarnos. Y Simeón y Leví tramaron, hicieron un plan y dijeron, vamos a decirles a ellos, a todos los habitantes de Siquem, que está bien que Siquem se case con Dina, nuestra hermana, con tal que todos se circunciden, porque es que para pertenecer al pueblo escogido es necesario que todos sean circuncidados. Siquem amaba tanto a Dina que habló con todos los hombres de la ciudad y dijeron, sí, cómo no, con tal de que tú tengas a tu querida Dina, nos vamos a circuncidar. Y dice la Biblia que después que se circuncidaron todos los hombres de la ciudad de Siquem, en el tercer día, cuando el dolor era más grande, usted sabe, la circuncisión es una cirugía bien dolorosa, especialmente cuando uno es adulto. Dice que Leví y Simeón
fueron a Siquem y se lanzaron contra los hombres que estaban adoloridos y acabaron con esa ciudad para vengar lo que había pasado con su hermana. Tales son dos de las personas cuyos nombres están inmortalizados en las puertas de la santa ciudad. Y luego pensamos de Rubén. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que Rubén cometió incesto con su madrastra? Se acostó con la propia madrastra de él, con la esposa de su padre. Además de eso, eran hombres rencorosos, con un espíritu rencoroso. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando echaron a José en la cisterna. ¿Saben ustedes que Leví y Simeón querían matar a José, según la sierva de Dios? Querían acabarlo allí. Y Rubén y los otros hermanos dijeron, no tan rápido, echémoslo en esta cisterna. Y ahí está su hermanito José, aproximadamente 17, 18 años, llorando y clamando, no me dejen aquí, yo soy hermano de ustedes, yo no soy enemigo de ustedes, está llorando para que lo saquen. Y Simeón y Leví están diciendo, mátenlo. Imagínense, su propio hermano, un espíritu asesino, un espíritu rencoroso. Tenemos entre esos hermanos también la característica de deshonra para con su padre. Imagínense ustedes, hermanos y hermanas, pasando año tras año tras año, viendo a Jacob envejecerse por la congoja y la tristeza que siente por lo que ha pasado con su precioso hijo, José. Entre esos tenemos también un individuo que visitó una prostituta, Judá. Interesante, Jesús es el león de la tribu de Judá. Judá visitó a Tamar, una prostituta, y no sabía que era su nuera, porque ella se disfrazó, según la Sagrada Escritura. Ahora imagínense, entre aquellos cuyos nombres van a estar inmortalizados en las puertas de la ciudad por la eternidad, están individuos que cometieron asesinato, gente mentirosa, gente celosa, gente que cometió incesto, gente rencorosa, gente que deshonró a su padre. Y había también gente con carácter bien débil. Por ejemplo, Rubén era un jellyfish, para aquellos que entienden inglés. ¿Sabe? Cuando llevaron a José, él fue el que sugirió, dijo, echémoslo en esta cisterna, no le hagamos nada. Y era el plan de él, después que los hermanos se fueran, él iba a regresar, iba a liberar a José. No tenía columna vertebral, siendo el mayor, para decir, esto está mal, no debemos hacerle esto a nuestro hermano, y haberse parado por la verdad. Rubén mostró debilidad de carácter, y ustedes saben la historia. Cuando él regresó, ya a José lo habían vendido a los ismaelitas, que se lo habían llevado a Egipto, y Rubén lloró de dolor por lo que había pasado, pero ya era demasiado tarde. Además de esto, los hijos de Jacob pertenecían a una familia disfuncional. ¿Cómo les hubiera gustado a ustedes pertenecer a una familia a donde habían 4 madres de 12 hijos? Imagínense Jacob se casa con Lea, no queriendo a Lea, ahí engañado. Y ahora Lea empieza a darle hijos a Jacob. Y Jacob se casa con Raquel, a quien él amaba, de verdad, y Raquel no le daba hijos. Imagínense, debajo del mismo techo está Lea diciéndole, Jacob te quiere a ti, pero me da hijos a mí. Y saben que era una tragedia no tener hijos en los tiempos bíblicos. Porque tener hijos, mientras más hijos, mayor la señal de la bendición de Dios. Y decía Raquel a Jacob, Jacob, dame hijos que me muero. Estas 2 mujeres peleando. Entonces Raquel se le ocurre una idea, y ella dice, yo sé lo que voy a hacer, yo voy a tomar a mi criada, a mi sierva, y ella va a tener hijos en mi lugar. Y le dice a Jacob, mira, yo quiero que tú tengas relaciones con esta esclava, y entonces tengo un hijo con ella. Y entonces tiene un hijo, y Raquel dice, ahora tengo hijo. Y dice Lea, eso no es nada, yo también puedo tomar a una sierva y tener hijos con ella. Así que ella también tomó su sierva y también tuvo hijos con ella. 12 hijos que provinieron de 4 madres. Ahora imagínense ustedes la conversación en la mesa a la hora de la cena. Imagínense las pataditas debajo de la mesa.
Ay, mira, mi mamá, mi papá la quiere mucho, pero la tuya tú sabes que no la quiere. Terrible. Una familia completamente disfuncional. Una familia completamente torcida, psicológicamente averiada. Y sin embargo los nombres de esos 12 hijos de Jacob están inscritos por los siglos de la eternidad en las puertas de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Ahora yo pregunto, ¿qué clase de personas se va a encontrar en la Nueva Jerusalén? Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 14. Apocalipsis 22 y el versículo 14. Note lo que dice. Ustedes conocen este texto muy bien. Declara: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Eso vamos a venir más tarde. Yo estoy leyendo de la versión del 60, ¿ok? Aguántense, a eso vamos a ir más tarde. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Pregunta: ¿en la Nueva Jerusalén habrá pura gente que guarda los mandamientos de Dios? Entonces, ¿qué están haciendo los nombres de los hijos de Jacob en las puertas? De estos asesinos, adúlteros, cometedores de incesto, vengativos, deshonrando a su padre. ¿Qué están haciendo ellos adentro? En realidad, fíjense los que están afuera. Noten el versículo 15. Dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Según esa descripción, ¿dónde deberían estar los hijos de Jacob? Afuera. Deberían estar afuera. Y sin embargo la Biblia dice que las puertas tienen sus nombres y están adentro. Ahora imagínense ustedes a alguien que está fuera de la ciudad: un mentiroso, un asesino, un idólatra. Y el Señor lo ha dejado fuera de la ciudad. Y ese impío dice: pero Dios, ¿cómo es que tú los tienes aquí afuera y tienes el nombre de Simeón ahí en la puerta? ¿Acaso Simeón no fue asesino? Aquí estamos nosotros los asesinos afuera, pero ¿cómo tú pones el nombre de Simeón, el asesino, en la puerta? Pueden imaginarse otro impío diciendo: mira, tú nos tienes aquí afuera porque somos mentirosos. Pero todos esos hijos de Jacob eran unos mentirosos. Le mintieron a su padre. Tú nos tienes a nosotros aquí afuera porque somos adúlteros. Pero ¿qué nos dices de Rubén y de Judá, que cometieron incesto y visitaron rameras? ¿Qué hacen los nombres de ellos en las puertas de la ciudad? ¿Por qué estamos nosotros afuera y ellos adentro? Hermanos y hermanas, no solamente están los nombres de los hijos de Jacob, sino que hay individuos, 12,000 según leímos, de cada una de las tribus que pertenecen a esa misma tribu, que van a entrar por esa puerta. No solamente tiene Dios el problema de un individuo que cometió incesto y que cometió asesinato y que era vengativo y que era mentiroso. Dios tiene un problema mucho mayor. Son miles y miles que entran por esas puertas de la ciudad que tenían esa misma clase de carácter. Nos preguntamos, por lo tanto, ¿cómo es que Dios puede permitir que estos nombres estén inmortalizados en las puertas de la ciudad? ¿Y cómo permite que personas, miles de personas que tuvieron esos rasgos de carácter, entren por las puertas de la ciudad, cuando afuera están los que quebrantan los mandamientos y adentro están los que guardan los mandamientos? La respuesta es sencilla. Leví y Simeón llegaron a ser ex asesinos. Llegaron a ser ex mentirosos. Llegaron a ser ex adúlteros. Llegaron a ser ex vengativos.
La Sagrada Escritura nos dice que aquellos que van a entrar por las puertas de la ciudad, aun cuando eran terribles pecadores, la Biblia nos dice que serán vencedores. Yo quiero que ustedes noten eso en Apocalipsis el capítulo 2. Apocalipsis el capítulo 2, y voy a leer la conclusión a cada una de las 7 iglesias. La conclusión de las 7 iglesias. Y quiero que noten la palabra clave. Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 7, en primer lugar dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que ¿qué? Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la iglesia de Éfeso. Al que ¿qué? Al que venciere. Noten el versículo 11. El mensaje a la iglesia de Esmirna: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Note lo que dice el versículo 17, que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Note lo que dicen los versículos 26 y 27, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Declara: y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Noten el capítulo 3 y el versículo 5, el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Note lo que dice en Apocalipsis 3 y el versículo 12, el mensaje a la iglesia de Filadelfia: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Y finalmente el mensaje a la iglesia de la Odisea, el capítulo 3 y el versículo 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En relación con cada una de las iglesias que representan toda la historia de la iglesia cristiana, desde el comienzo, desde la era apostólica hasta el mismo fin del mundo, se dice: al que venciere, yo le daré todas estas bendiciones. ¿Y saben que todas estas bendiciones tienen que ver con la Nueva Jerusalén? Si ustedes leen con cuidado las promesas que hace Dios a los que vencen, cada promesa tiene que ver con algún aspecto de la Nueva Jerusalén. Yo pregunto entonces, a pesar de que los hijos de Jacob eran terribles pecadores, a pesar de que eran mentirosos y adúlteros e idólatras, y muchas otras características, vengativos, asesinos, yo pregunto, ¿vencieron ellos finalmente estos malos rasgos de carácter? La respuesta es que sí, y por eso Dios permite que entren por la ciudad, por las puertas de la ciudad. ¿Saben, hermanos y hermanas? No hay mayor demostración de la gracia de Dios que eso. ¿Saben ustedes que la Nueva Jerusalén estará llena de ex asesinos? Estará llena de ex mentirosos. Estará llena de ex cometedores de incesto. Estará lleno de ex deshonradores de sus padres. Estará lleno de ex pecadores que por la gracia del Señor Jesucristo han vencido. Amén. Ahora escuchen lo que les voy a decir. O les voy a preguntar, ¿de qué son las puertas? De perla. ¿Pueden ustedes imaginarse el tamaño de esa perla? Es una tremenda perla. Ahora, ¿por qué las puertas son de perla? ¿Por qué son de perla las puertas? Porque las perlas son muy valiosas. Son muy preciosas y valiosas. ¿Cómo se forma una perla? Se forma cuando le cae el cuerpo extraño. A la ostra le cae, por ejemplo, un granito de arena.
¿Y qué hace ese granito de arena? La molesta. Irrita. Y cuando irrita, ¿qué empieza a hacer la madre perla? Empieza ¿a qué? A segregar un líquido porque le causa dolor, le fastidia esto. Y empieza a soltarse el líquido y entonces se va endureciendo y va formando lo que nosotros conocemos como la perla. Es decir, la perla se forma a través del sufrimiento. Los que entran por las puertas de la ciudad entrarán a través de mucho sufrimiento. El Señor Jesucristo dijo, es por medio de mucho sufrimiento y tribulación que debemos entrar ¿a dónde? Que debemos entrar al reino de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes noten que cada vez que se habla de la Nueva Jerusalén, no se habla de puerta, sino que se habla de puertas, plural. ¿Cuántas puertas son? Son 12 puertas. Dice, entrarán por las puertas en la ciudad. Ahora, si son 12 puertas, la pregunta es, ¿a cuál puerta va a entrar usted? ¿Y a cuál puerta voy a entrar yo? Si son 12 puertas, ¿será que vamos a entrar por la una y salimos? Y entramos por la otra y salimos. Entramos por la otra y salimos. ¿O será que cada uno vamos a entrar por una puerta? No cabe duda de que vamos a entrar por una puerta. Ahora, ¿quién decide por cuál puerta vamos a entrar? El ángel que está en la puerta. Ahora, ¿qué determina que el ángel me introduzca a mí por esa puerta? El hecho de que yo tuve esa clase de carácter y por la gracia de Jesús gané la victoria sobre esas debilidades de carácter. Ahora, ustedes han oído que los psicólogos dicen que hay 4 diferentes clases de personalidades. Con el perdón de los psicólogos hay 12. No hay 4, hay 12. Hay 12 personality profiles. Porque cada puerta de la ciudad representa un tipo de carácter. Ahora, no tenemos tiempo de hablar de cada uno de los hijos de Jacob. Cada uno tiene un carácter especial que es reflejado en alguna persona o en personas del mundo. Pero quiero que noten que siempre se habla es de puertas. Vamos a notar 2 otros ejemplos. Isaías 26 y el versículo 1 y 2. Isaías el capítulo 26 y el versículo 1 y el versículo 2. Noten nuevamente cómo se habla de puertas en plural. O sea, son 12 puertas y vamos a entrar por una de las puertas dependiendo de qué clase de carácter tengamos nosotros. Dice en el capítulo 26 de Isaías, el versículo 1, en aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salud o salvación puso Dios por muros y ante muro. Y luego note lo que dice. Abrid qué cosa. Abrid las puertas. Note en plural. Abrid las puertas. Y entrará la gente justa, guardadora de verdades. A eso vamos a volver en unos momentos. Lo que quiero que vean ahora es que son puertas. Y cada uno vamos a entrar por una puerta si tenemos los rasgos de carácter de ese hijo de Jacob y vencimos como venció ese hijo de Jacob. Dicho sea de paso, quiero preguntarles, ¿el carácter de los hijos de Jacob cambió tremendamente entre cuando le hicieron eso a José y cuando fueron a Egipto y encontraron a José como primer ministro? Lean ustedes la conclusión de la historia de José. Esos muchachos habían sido transformados en su vida. Cuando le sirvieron a José 5 veces más que a los otros hermanos, si hubiera sido al principio, ¿qué hubiera pasado? Le dieron 5 veces más, ¿y nosotros qué? Es el favorito. Pero si ustedes leen ahí en Génesis, dice que aunque le sirvieron 5 veces más, se alegraron y se gozaron juntamente con José. Habían sido cambiados. La gracia de Dios los había transformado. También encontramos en la historia que cuando fue necesario que se quedara un hijo de Jacob. ¿Ustedes recuerdan la experiencia en Egipto? ¿Saben ustedes quién se ofreció? Simeón. El primero, Simeón, luego fue Judá. Interesante. El que quería matar a José, ahora dice, no, yo me quedo aquí. Y traigan ustedes a Benjamín. ¡Qué bárbaro! Extraordinario.
Y luego al final Judá ofrece su vida, dice, yo voy a ser esclavo toda mi vida, con tal de que tú sueltes a Benjamín y lo dejes ir. ¡Qué bárbaro! Habían sido transformados y cambiados por la gracia de Dios. Por eso es que podían tener sus nombres sobre las puertas de la ciudad, menos Dan, del cual hablaremos, Dios mediante, mañana en la noche. Ahora yo quiero leerles una cita que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 238 y 39. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios nos dice que cuando Jacob reunió a sus hijos para pronunciar la bendición sobre ellos, él estaba describiendo su carácter hasta el fin del tiempo? Permítame leerlo primero en el libro de Génesis. Si ustedes van conmigo allí, Génesis 49 y el versículo 1, escuchen bien. Estamos diciendo que los 12 nombres representan 12 caracteres. El carácter de la tribu hasta el final del tiempo. ¿Recuerdan ustedes que en el libro de Génesis los nombres son muy importantes? Dijimos eso y mostramos que en Génesis los nombres son importantes, denotan el carácter del que lleva el nombre. Ahora noten lo que dice aquí en Génesis 49 y el versículo 1. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer, ¿cuándo? En los postreros días. No solo ahora, sino en los últimos días con los hijos de Jacob. Y obviamente no puede ser con ellos literalmente, porque ellos estaban muertos en los postreros días. Está hablando de su posteridad, los que reflejan su carácter. Ahora, noten lo que dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, páginas 238 y 39. Dice ella, hablando de cuando Jacob reunió a sus hijos: ahora, mientras sus hijos esperaban su última bendición, el espíritu de la inspiración se posó sobre él. ¿No creen ustedes que él nada más iba pensando, ¿qué le digo a este hijo? Y le salía así. No, estaba bajo la inspiración, según dice aquí. Sigue diciendo: el espíritu de la inspiración se posó sobre él y se presentó ante él en profética visión el futuro de sus descendientes. Uno después de otro mencionó los nombres de sus hijos, describió el carácter de cada uno y predijo brevemente la historia futura de sus tribus. Así que lo que hizo Jacob en Génesis fue preparar el ambiente para lo que encontramos en Apocalipsis. Estaba describiendo por qué razón los nombres de esos individuos se iban a encontrar en el futuro, en los postreros días, en las puertas de la ciudad, y estaba describiendo el carácter de esas personas. Es decir, los nombres de los 12 hijos de Jacob son un microcosmo del mundo entero, de todos los habitantes del mundo. Ahora, si usted quiere saber a cuál tribu pertenece, por cuál puerta va a entrar, claro que el ángel le va y lo va a escoltar, ¿no? Y el ángel va a decir, bueno, Pastor Bora, a usted le toca aquí entrar por esta puerta. Todavía estoy estudiando para ver cuál. Pero no es la de Dan, les puedo asegurar eso. Porque no estoy seguro, porque tengo rasgos de uno y tengo rasgos del otro, pero obviamente uno de los aspectos del carácter predomina sobre los demás. Por eso deberíamos estudiar el carácter de los hijos de Jacob y analizarnos a nosotros mismos para ver a cuál de las tribus pertenecemos nosotros. Ahora surge la pregunta: ¿cómo será la gente que entra a la santa ciudad? Ya hemos hablado un poquito sobre eso, pero hablemos un poquito más sobre ello. Nuevamente Apocalipsis 22 y el versículo 14, si ustedes van conmigo. Apocalipsis 22, 14. ¿Recuerdan que ahí hay una discrepancia en la traducción? Cuando dije, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, algunos dicen, lavan sus vestiduras. Ahora, ¿cuál es la traducción correcta? ¿Bienaventurados los que guardan sus mandamientos o bienaventurados los que lavan sus vestiduras? Quiero decirles que nuestra Biblia que tenemos viene de manuscritos antiguos, no tenemos ningún original escrito por mano de los apóstoles. Tenemos copias de copias de copias. Y en el proceso de copiar, el texto
fue cambiado, o de bienaventurados los que guardan sus mandamientos a bienaventurados los que lavan sus vestiduras, o viceversa. Debo decirles que en el idioma griego la expresión lavan sus vestiduras y la expresión guardan sus mandamientos es muy muy parecida. Sería muy fácil cometer un error de copiar, de copista. Indudablemente eso es lo que pasó. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿cómo se debe traducir esto? Se debe traducir, guardan sus mandamientos o lavan sus vestiduras. Yo digo, ¿será posible que Dios permitió que haya esta doble posibilidad con un propósito especial? No necesitamos de este texto, Apocalipsis 22 y el versículo 14, para comprobar si debe traducirse lavan sus vestiduras o guardan sus mandamientos. ¿Saben por qué? Porque ambas expresiones se usan de los redimidos en otras partes del libro de Apocalipsis. En cuanto a la gran muchedumbre que estudiamos esta mañana, dice que ellos han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Eso es lo que nosotros llamaríamos justificación, perdón, cuando Dios nos quita nuestro registro y nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Pero saben que también dice en Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 12, en cuanto a ese mismo grupo que lavó sus vestiduras en la sangre del Cordero, dice allí, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, las dos traducciones son correctas, según otros textos en Apocalipsis. Lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, tienen perdón, son justificados. Pero por el otro lado, guardan sus mandamientos. No solo tienen perdón, sino poder para guardar los mandamientos de Jehová. Son santificados. Los que entran por las puertas de la ciudad no solamente han recibido perdón, sino que han recibido en su vida pureza. No solo han sido justificados y perdonados, sino que han sido limpiados y han sido santificados en su vida. Notemos algunos textos que encontramos en la Biblia que indican este punto, que tiene que ser perdonados y limpiados. Porque muchos hoy en día dicen, no, con tal que yo confiese mis pecados, Dios me perdona y no importa la vida que yo viva. No, señor. La santificación no nos salva, pero la santificación demuestra si estamos salvos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. No hay nadie que haya sido justificado cuya vida no haya sido transformada y cambiada. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 11. Apocalipsis 12 y el versículo 11. ¿Cómo vencen los hijos de Dios? Dice allí, hablando de la victoria de los hijos de Dios sobre Satanás, y ellos le han vencido. ¿Cómo le han vencido? Dos cosas. Por la sangre del Cordero y por la palabra de su ¿qué? De su testimonio. Sangre del Cordero y la palabra de su ¿qué? De su testimonio. ¿Y saben ustedes cuál fue parte de su testimonio? Dicen, no han amado sus vidas hasta la muerte. No solo recibieron perdón, sino por amor a Jesús estuvieron dispuestos a dar un testimonio hasta el punto de entregar sus vidas por Jesús. Fueron justificados, pero también fueron ¿qué? Fueron también santificados. Ahora vamos otra vez a Isaías, el capítulo 26, para que ustedes vean los mismos dos elementos, justificación y santificación. Nadie entrará en la ciudad que nada más fue perdonado. Usted tiene que ser perdonado, limpiado y transformado. Note lo que dice en el libro de Isaías, el capítulo 26 y el versículo 1 al 3. Isaías 26 y el versículo 1 al 3. Dice, en aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. ¿Cuál es esa ciudad? La Nueva Jerusalén. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro y antemuro. Y ahora noten lo que dice el versículo 2. Abrid las puertas. Y entrará la gente ¿qué? Antes de guardadora hay otra cosa. ¿La gente qué? Justa. ¿Qué es lo que nos justifica? La sangre de Cristo. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios dice que la justificación y el perdón son lo mismo en el camino a Cristo? Pregunto, ¿esta gente fue perdonada? ¿La gente que entra es justa?
¿Por la sangre de Cristo? Sí. Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa. ¿Y luego qué dice? Guardadora de qué? De verdades. En realidad en el hebreo dice guardadora de la verdad. ¿Qué es eso? Guardadora de la verdad. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios. ¿Dónde está la verdad? La palabra de Es la palabra de Dios. Oh, Jesús es la verdad, sí. ¿Y dónde encontramos a Jesús? En este libro. ¿Cómo nos santifica Jesús? La forma como nos santifica Jesús es que nosotros asimilamos la palabra y la palabra entra y nos limpia. Ustedes dicen, ¿cómo así? Bueno, vamos a leerlo. Vamos al Salmo 119. Salmo 119, para que ustedes vean cómo funciona este proceso. Salmo 119, y vamos a leer el versículo 9, dice lo siguiente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y luego dice en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Cómo es que cambia nuestra vida y es transformada nuestra vida? Por medio de meter en nuestro ser, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Porque lo que metemos, sale. Déjenme darles una ilustración. Yo tengo aquí una grabadorita que está funcionando ahora. Yo lo grabo. Cuando yo toque lo que tengo en el cassette, ¿qué voy a oír? lo que usted dijo. Aquí ahora yo estoy hablando, estoy grabando mi voz aquí, y cuando lo vuelva a tocar va a salir la voz del hermano de cena. No, la tuya. No, la tuya. ¿Ah? La tuya. ¿Y por qué la mía? Porque lo que metí sale. ¿Ustedes creen que eso es menos verdad en nuestra vida espiritual? ¿Sabe que usted lo que mete por sus ojos es lo que sale en su comportamiento? Si usted deja que entre violencia, si usted deja que entre sexo, si usted deja que entre mentira, ¿sabe lo que va a salir? Violencia, sexo y mentira. Porque somos lo que permitimos entrar por nuestros sentidos. Si entra la palabra, reflejamos la palabra. Si entra la televisión, reflejamos la televisión. Note lo que dice Efesios 5. Efesios el capítulo 5. Y vamos a notar qué es lo que nos purifica, qué es lo que limpia nuestra vida, nuestro comportamiento. Dice en Efesios el capítulo 5 y el versículo 25 lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora nótenla. Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. ¿Cómo limpia Cristo a la iglesia? En el lavacro del agua, ¿por la qué? Por la palabra. ¿Qué dice en Isaías 26 entonces? Isaías 26 dice que entrará por las puertas a la ciudad la gente justa, justificada, pero la gente también que guarda ¿qué cosa? La verdad. Y la palabra es verdad, y la palabra es la que transforma y cambia nuestra vida a imagen y semejanza de Jesús. ¿Saben ustedes algo interesante? El Señor Jesucristo está ahora personalmente en el cielo, pero en la tierra está en un libro. Nosotros estamos personalmente en la tierra y en el cielo estamos en un libro. Y Dios solo escribe allá lo que vivimos aquí. Al igual que en la Biblia está escrito lo que Jesús fue aquí y lo que es allá. Su historia está en el libro. Si usted quiere ser más como Jesús, usted tiene que abrir la palabra y usted tiene que asimilar a Cristo a través de su palabra, y a medida que hace eso diariamente, dedica su periodo devocional, su vida va cambiando, porque por la contemplación somos transformados. ¿Saben que en 2 Corintios 3:18 dice, contemplando en cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados a su misma semejanza? ¿Saben ustedes cuál es la palabra transformados allí? Es la palabra metamorfoeo. Enseñé varias veces cuando dirigí los conquistadores el honor de mariposas, la especialidad de mariposas.
Y hay un milagro, hermanos y hermanas, que para mí es uno de los más grandes milagros de la naturaleza. Y es como un gusano, a quien todo el mundo le tiene miedo. Todo peludo ahí, dice que da fiebre si lo tocas. Esa es la tradición. Se arrastra, andan los árboles, ahí nadie lo quiere tocar. Y luego entonces ese gusano se mete dentro de un capullo, de una crisálida. Y en cuestión de unos días no sale un gusano sino una mariposa. Hermosa, linda, preciosa, que vuela. ¿Qué ha pasado? Se ha realizado una metamorfosis. La Biblia dice que todos nacimos gusanos. Y usted dirá, a mí no me gusta que me diga gusano. Bueno, no soy yo el que lo digo, lo dice la Biblia. Pero por la gracia de Jesús, estos gusanos, como los hijos de Jacob, pueden ser transformados y cambiados por la gracia de Jesús, para que podamos entrar por las puertas de la santa ciudad. Y eso sucede no solo cuando Cristo nos perdona, sino que sucede también cuando Cristo, por su palabra, nos limpia y nos transforma a su misma semejanza. Permítame ilustrar este punto para que puedan entender cómo lo hace Dios. Quiero regresar al libro de Génesis. No vayan conmigo allí, nada más les voy a describir lo que quiero mencionarles ahora. Mira la ley. Pero ahora vamos a hablar de la gracia. Literalmente vamos a hablar de la gracia. Escuchen. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que ellos hicieron fue tratar de justificar su pecado. Cuando Dios vino y habló con Adán, le dice, ¿qué es lo que hiciste? Adán dice, la mujer que me diste por compañera. Me dio y comí. ¿Estaba arrepentido Adán? No. ¿Estaba triste por lo que había hecho? No, se estaba justificando. Eso es lo que representan las hojas de higuera con las cuales ellos se cubrieron. Su intento de cubrir su propia desnudez con su propia justicia. Y lo demostraron porque Adán dice, la mujer que le está echando la culpa a Dios, dice, si tú no me das a esa mujer, a mí no me pasa eso. Y luego viene donde Eva le dice, ¿qué es lo que has hecho? Dice, pues la serpiente que tú hiciste. Si no es por esa serpiente que tú haces, fíjese que le está echando la culpa a Dios y a la serpiente. Si no hubiera sido por eso, yo no peco. ¿Siente Eva tristeza por su pecado? No. ¿Qué está tratando de hacer? Justificarlo. Ahora escuchen. ¿Cuándo fue que Adán y Eva cambiaron de actitud? Sí, Señor. Déjenme describirles lo que pasó. Las siervas de Dios lo describen, patriarcas y profetas. Dios le dijo a Adán, mira Adán, lo que tú has hecho es una cosa terrible. Tú has admitido que has pecado. Tú le echaste la culpa a la mujer y le dice a la mujer, lo que tú has hecho es tan terrible. Tú no te imaginas cuán terrible es. Tú le echas la culpa a la serpiente y a mí. Yo te voy a mostrar cuán terrible es esto. Y le dice a Adán, Adán, anda, busca un corderito. Y esto es en un mundo donde no había muerte. Hoy en día nos matan gente. Así es la vida. Sí está malo el mundo, ¿no? Decimos nosotros. Pero no nos alarma, no nos aterra la muerte. ¿Saben por qué? Porque nuestra mente ha sido desensibilizada, ha sido endurecida por estar expuestos constantemente al fenómeno de la muerte. Pero imagínense a Adán en un mundo donde nunca había muerto nada. Y ahora Dios le dice, trae ese animalito, ese corderito que no te ha hecho nada. Agarra un cuchillo. Y algunos siempre quieren saber de dónde salió el cuchillo. Ese no es el punto. De alguna parte salió. Una piedra afilada. Un implemento afilado, digamos. Ok, una piedra, sea lo que sea. Pero Dios le dijo, toma el cuchillo, vamos a usar un cuchillo. Nada más por ahora, porque con eso podemos identificarnos nosotros. Le dice, quiero que tomes el cuchillo, agarra ese cordero y estira su quijada y agarra el cuchillo y córtale la garganta desde un lado al otro lado. Y la sierva de Dios lo describe. Dice que Adán tomó el cuchillo en su mano y rajó el cuello de ese pequeño cordero.
y la sangre empezó a chorrear del cuello de ese cordero. Y ahora el cordero queda inerte en sus brazos. Está muerto, no se mueve. Y Adán está aterrado de lo que está pasando, viendo la sangre manchar sus brazos. Y Dios le dice: Adán, eso es lo que le va a pasar a mi hijo por lo que tú hiciste. Hermanos y hermanas, ¿saben que ese fue el momento cuando Adán se convirtió y vio lo terrible que era su pecado? ¿Saben que en ese momento Adán dijo: oh Señor, perdóname por lo que he hecho? Pero también de ese sacrificio fluyó poder. Porque Adán dijo: si el pecado es tan terrible que va a crucificar al Hijo de Dios, yo no quiero nada más que ver con el pecado. Amén. El sacrificio no solo lo perdonó, sino que, captando una visión del sacrificio, sintió repulsión y odio por el pecado que le iba a quitar la vida a Cristo Jesús. ¿Cómo vencemos nosotros el pecado? ¿Tratando de vencerlo? No. Mirando cuánto cuesta el pecado. Y solamente podemos divisar cuánto ha costado el pecado si estudiamos la Sagrada Escritura. Si dedicamos esa hora que dice la hermana White de contemplación diaria a la vida de Jesús. Especialmente, dice ella, las escenas finales. Y dice que cuando contemplamos las escenas finales, el sufrimiento de Jesús, dice que nuestros corazones serán humillados y abatidos y caeremos llorando a los pies de Jesús, al pie de la cruz. Amén. Y luego Dios tomó esas pieles de ese cordero y vistió a Adán y Eva y cubrió su desnudez, como la justicia de Cristo cubrirá la vergüenza de nuestra desnudez. Amén. Esa es la forma como Dios nos ha dado para solucionar el problema del pecado: justificación y también santificación. Ahora vayan conmigo al Salmo 15. Porque algunos dicen: no, solamente va a haber en la ciudad gente perdonada. Yo digo que en la ciudad no va a haber solamente gente perdonada, habrá gente perdonada y cambiada y transformada, como los hijos de Jacob. Note lo que dice en el Salmo 15. Salmo 15. Y quiero que noten que este salmo es el salmo de los 144,000. ¿Cómo sabemos que este es el salmo de los 144,000? Vamos a ver cómo empieza. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Pregunto, ¿quiénes son los que están en el monte de la santidad de Dios en Apocalipsis? ¿Quiénes son los que le sirven en su templo día y noche? Entonces, este es el salmo de los 144,000. Note lo que dice el versículo 2. Aquí viene la respuesta. El que anda en integridad y obra justicia. Noten el énfasis sobre la santificación, la vida santificada, la transformación de la vida. El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. ¿Saben qué significa eso? Habla verdad en su corazón. Los 144,000 dice que no había engaño en su ¿qué? En su boca. Hablan la verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua. Esa palabra detrae no es una buena traducción. Calumnia, sí, pero la palabra hebrea significa el que muerde con la lengua por detrás. En inglés la palabra es backbite. El que muerde por la espalda con la lengua. Vamos a ver mañana que es el problema de Dan. Era una serpiente que mordía al caballo por detrás para tumbar al jinete. Versículo 13, el que no distrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda, es decir, no cambia su palabra. Quien su dinero no dio a usura, es decir, no se aprovechó de los demás, cobrando un exceso de interés, ni contra el inocente tomó cohecho. Y luego dice, el que hace estas cosas no resbalará para siempre.
Noten el énfasis sobre la diferente clase de vida que viven aquellos que están dentro de la ciudad. Notemos también el Salmo 24. El Salmo 24. Y ya voy a ir acercándome yo para acá también. Noten el Salmo 24. Ya vamos a terminar. No vamos a estar mucho tiempo más. Salmo 24 es otro de esos salmos de los 144,000. Dice en el versículo 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. Y luego note la pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? ¿Ven que este es un salmo de los 144,000 también? ¿Le siguen al Cordero por donde quiera que va? ¿Ya Cristo entró a ese monte, a ese templo? ¿Ya entró cuando ascendió? Claro que sí. ¿Va a haber otros que van a ascender y van a entrar también? Sí. Ahora viene la respuesta, noten. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Tiene eso que ver con el comportamiento, con la vida práctica? Claro que sí. El que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño, él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y luego, después de hablar del carácter de ellos, note lo que dice: alzado puertas vuestras cabezas. ¿Cuáles puertas? Las de la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes son los que van a entrar? Ya leímos la descripción. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Va a entrar solo ahí el Rey de Gloria cuando regrese al cielo? ¿Solito va a entrar? No, ¿hay otros que van a entrar por las puertas con él? Claro que sí. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. ¿Desean ustedes entrar allí dirigidos por el Señor Jesús? Amén. Necesitamos tener no solo perdón, sino necesitamos tener un cambio de la vida por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, contemplando lo que cuesta el pecado. Quiero concluir con esto y no voy a leer el texto. Isaías 60 y el versículo 18 dice que los muros de la ciudad se llaman salvación, y dice que las puertas se llaman alabanza. ¿Por qué se llaman las puertas alabanza? ¿Acaso las puertas de perla cantan? No, pero los que van a entrar por las puertas van a entrar cantando. ¿Y qué es lo que van a cantar? Alabanza. ¿Cuál alabanza específicamente? Van a cantar el cántico de Moisés y del Cordero, el cántico de su liberación. Y dice que solo los 144,000 pueden aprender ese cántico. No es que nosotros no lo podamos cantar, no es que la gente de todos los siglos van a entender la letra, pero no lo van a poder cantar de la forma como lo cantan los 144,000, porque ese cántico es el cántico de su experiencia, una experiencia por la cual solo han pasado ellos. Yo pregunto, ¿han oído ustedes cantar alguna vez un Negro Spiritual? ¿Sabe lo que es un Negro Spiritual? Es la música que escribieron los esclavos cuando eran esclavos aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, Swing Low, Sweet Chariot. Y siempre son himnos de cómo Dios va a venir en su carruaje, cómo Dios va a venir para rescatarlos, para librarlos de su esclavitud. Pregunto, ¿la gente blanca puede cantar esos himnos como los negros? No. ¿Por qué? Porque no han pasado por la experiencia. Podemos repetir las palabras,
pero no las podemos entender porque no son nuestra experiencia. Los 144,000 cantan su experiencia. Yo pregunto, ¿podríamos nosotros cantar el himno de Éxodo 15, que es el cántico de Moisés, cuando el pueblo de Dios pasó el Mar Rojo, los egipcios todos fueron sepultados, fueron libertados de sus enemigos? ¿Entendemos nosotros la letra? ¿Podríamos, si alguien le pusiera música a la letra, podríamos cantarlo? Claro que sí. Pero yo pregunto, ¿podemos cantarlo como los israelitas en el otro lado del mar? Jamás. Porque el cántico que ellos cantaron es el canto de su experiencia. ¿Pueden ustedes imaginarse ahí a los israelitas cuando están cantando este himno? Algunos están masticando chicle. ¿Ah? ¿O creen que cantaron de verdad? ¿Cuántas veces nos pasa que estamos en la iglesia y se está cantando el himno y no estamos ni siquiera cantando? ¿Y saben qué más? Se canta el himno y a veces repetimos las palabras como un loro y no pensamos lo que estamos cantando. ¿Saben algo? Solo una persona que ha sido redimida puede cantar comprado con sangre por Cristo. Con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita. Solo una persona que lo ha experimentado lo puede cantar de verdad. Los demás solo pueden repetir las palabras. Por eso se llaman las puertas alabanza. Y yo estoy haciendo ya mi cita para entrar por esas puertas alabando al Señor. Y yo espero que ustedes, a pesar de que somos terribles pecadores, tenemos defectos en nuestro carácter, que por el poder de Jesús no solamente recibamos perdón, sino que recibamos pureza y podamos entrar por las puertas dentro de esa ciudad. Mañana en la mañana, Dios mediante, estudiaremos en cuanto a la tribu que no está. El caso de la tribu ausente. ¿Por qué razón es que de las 12 tribus falta un hijo de Jacob? ¿Y por qué es que entre los apóstoles falta uno de los apóstoles? Porque el carácter de Dan y el carácter de Judas son muy parecidos. Y la iglesia remanente está llena de Danes y Judases. Así que no pierdan mañana en la mañana. Oremos. Padre, te damos gracias porque has estado con nosotros en nuestro estudio esta noche. Oh Señor, anhelamos que el Señor Jesús venga para que podamos, dirigidos por Jesús, entrar con alabanza por las puertas de tu santa ciudad. Podamos estar dentro de los muros de salvación y seguridad. Pero sabemos, Señor, que necesitamos que tú nos perdones y que limpies nuestra vida de todo mal. Y te pedimos, Señor, que tú lo hagas. Te rogamos, Señor, que nos prepares un lugar allí, una mansión. No porque queremos la mansión, sino porque queremos a Jesús, quien construye la mansión. Aunque no hubiera mansiones, aunque tuviéramos que dormir debajo de los árboles, valdría la pena estar en la ciudad con Jesús. Amén. Pedimos ese lugar con Él y te damos gracias, Señor, por escucharnos y por respondernos en el nombre de Jesús. Amén.